Queridos amigos, es para mí un enorme placer estar de nuevo con vosotros y más esta tarde que de la mano de la laboral he llegado a uno de los intangibles, misteriosos y mágicos milagros del porvenir. Esta mañana descubrí un espacio donde los viejos sueños de la utopía parecen estar cumpliéndose. Un lugar donde ese desequilibrio histórico entre la balanza del ángel y la balanza del mercader en las últimas décadas pareciera que el desarrollo tecnológico ha alcanzado unos niveles inimaginables, pero inversamente proporcionales a lo que ha sido la repoblación espiritual del mundo. Sin embargo, en la laboral yo he visto un laboratorio de sueños, un lugar donde la tecnología, el gran desafío de las ideas de la inteligencia está en alianza con ese irrenunciable derecho civil a los sueños y volver a imaginar la repoblación espiritual del mundo como una de las conductas inherentes a la condición humana. Creo que volver a unir ciencia, tecnología y poesía es restablecer de nuevo las huellas perdidas de los dioses. Y en estas épocas de penuria, cuando pareciera que todos los sueños se derrumban bajo el peso de las escamas litográficas del dinero, de nuevo ver cómo las plantas crecen en los versos, como las gotas intangibles de polvo siguen construyendo la torre de Babel de los lenguajes del porvenir, ver cómo los artistas nos adelantan los significados del futuro, es, aunque sea una realidad invisible, uno de los más emocionantes acontecimientos a los que se puede enfrentar al menos alguien como yo, que sé que es alguien exactamente igual que vosotros.